La voz de los protagonistas. En Contextos. Usted ya lo ha escuchado aquí en Contextos en diversas ocasiones, siempre muy dispuesto, y le agradecemos a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, pero hoy está aquí en el estudio, nos da muchísimo gusto recibirlo. Paco, gracias por estar con nosotros. Juan, un gusto estar contigo. Y dos temas importantes. Por un lado, el nivel de seguridad o inseguridad que se vive hoy en comparación con el año pasado, y las cifras a nivel nacional de el incremento en la incidencia de delitos de alto impacto, pero también un estudio que presentaron la semana pasada del dicho al hecho en este sexenio de Enrique Peña Nieto, del análisis de sus discursos y, bueno, pues la realidad de los resultados que presentó. Si te parece bien, empecemos con el nivel de seguridad o inseguridad que se vive a nivel nacional. Pues lamentamos decir que el primer bimestre de este año se presenta como el peor bimestre desde que tenemos registros. Simple y sencillamente, si comparamos contra el año pasado, en donde ya estábamos en una escalada de violencia, pues encontramos que el homicidio doloso creció casi un 13%, el feminicidio un 11.43%, el secuestro, que era un delito, que era el único delito que podíamos decir que estaba presentando datos bastante positivos, presenta un aumento del 79%, la extorsión del 57%, robo con violencia del 5.16%, el robo a casa habitación crece un 11%, el robo a transeúnte un 19%, la violación un 23%, la trata de personas un 84%, el narcomenudeo un 14%, y solo baja el homicidio culposo, que baja un 3%, y el robo de vehículo que baja un 8%. Es decir, cuando volteamos a ver el dato duro en particular, pues vemos que seguimos empeorando en todas las materias. Que la mancha de aceite, la dispersión territorial de cómo están los delitos sigue creciendo. Municipios, recordarás hace 6 años, cuando empezaba el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, solo unas 7, 8 entidades eran las que estaban en un proceso de crisis de seguridad. Hoy nos encontramos que por lo menos 25 se encuentran en algún nivel de crisis. Y cuando volteamos a ver el territorio aún más local, es decir, el comportamiento de los municipios, pues encontramos que cada vez hay más municipios involucrados en procesos de descomposición. Por lo tanto, es un muy mal inicio de año, que evidentemente no podía ser particularmente diferente dado lo que hemos visto en el último tiempo. Es por eso que nosotros presentamos el documento del dicho al hecho, en la seguridad en palabras de Peña Nieto, que es un documento que parte de analizar los discursos para entender cómo del discurso se desdoblan las políticas públicas y entender qué efectos tuvieron estas políticas públicas. Yo invito a todos a que lo descarguen, está en nuestra página www.onc.org.mx, y aquí en este documento lo que encontramos fue algunos hallazgos muy importantes que sirven precisamente no para atacar al gobierno anterior, sino para que éste pueda aprender y no cometer los mismos errores, para que la curva de aprendizaje sea más corta y para que no volvamos ahora sí a repetir una y otra vez los errores del pasado. El primero es, en la medida en que recordaremos el inicio del sexenio, cuando el homicidio venía bajando, los discursos del presidente eran muy claros y específicos alrededor de lo que estaba sucediendo en materia de seguridad. Se hablaba con claridad de cifras, de datos, de fuentes, y nos explicaba cómo venía bajando particularmente el homicidio, pero también los otros delitos, y nos ponía un mapa claro. A partir de 2016, cuando empieza a crecer el delito, el presidente empieza a hablar menos del tema. El año, de hecho, en el que habló menos del tema fue en 2017, pero aparte su comunicación se empieza a volver menos clara. Empieza a hablar de bajas, pero no dice cuáles son las fuentes, dice que hay mejoras, pero no dice dónde. En realidad se dedica más como a patear el bote, como se dice comúnmente, más que dar respuestas contundentes. El otro aspecto es que el gobierno del presidente Peña cometió varios errores en términos de confundir un resultado con un proceso. Ya echamos a andar la gendarmería y se presenta como un resultado. Se aprobó el Código Penal Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Pues
Ese es un avance, pero no, eso no es un resultado por sí mismo. Se echó a andar la Coordinación Nacional Antisecuestro. No es un resultado, es un proceso. Y de esta manera, también en voz luego de sus secretarios, recordaremos cómo, pues, cuando se lanza, por ejemplo, Escudo Titán, en el último periodo de la administración con el secretario Navarrete Prida como secretario de Gobernación, en el primer fin de semana ya estaba afirmando que había bajas sustanciales en la incidencia de los delitos. Y eso pues vemos que al final ni siquiera fue cierto. En muchas ocasiones no se habló de estos resultados con una fuente. Y por último, pues al final del sexenio, en el último informe de gobierno, no se habló del tema de seguridad. Fue un tema sobre el cual pues se limitaron simple y sencillamente a pasar por encima de la primer parte del Plan Nacional de Desarrollo. Otro aprendizaje importante sobre los temas de prevención es que los temas de prevención pues se echaron a andar sin preguntarle a las comunidades qué necesitaban y sin saber para qué los queríamos hacer. Por lo tanto, cuando los teníamos, empezamos a tratar de hacer ajustes a cómo evaluar una política cuando no sabíamos en realidad qué le estábamos queriendo pegar. Y esto es muy importante porque de ahí también nos desdoblamos a analizar cuál fue el discurso del presidente alrededor del enemigo a vencer. Y el enemigo a vencer para el presidente Enrique Peña Nieto en un principio era muy claro: la delincuencia organizada. Cuando aumenta la dispersión del fenómeno delictivo y la problemática y cambia esta bajada que tenían los delitos con los que él recibe el gobierno, el presidente empieza a hablar ya de bandas, de narcotráfico, de delincuentes, de una manera mucho más difusa. Y aquí, pues, de nuevo, ¿cuáles son los aprendizajes para este gobierno? Primero, no hay que echar a andar las campanas al ruedo con facilidad. Aquí ya se han cometido errores en ese sentido importantes. Recordaremos que el presidente, el primer fin de semana después, el presidente López Obrador, después de que toma el cargo de presidente, el primer fin de semana dice que ya van bajando los delitos porque hubo menos homicidios. Lo volvió a insistir a lo largo de diciembre. En enero habló de que él tenía datos de que venían bajando los homicidios. Y finalmente los datos oficiales nunca le dieron razón. Los datos oficiales mismos de la autoridad. Entonces es importante que no hablen de datos que no puedan sustentar las autoridades, porque lo que hacen es vulnerar la confianza. Y hoy el presidente todavía tiene este gran bono democrático que le permite decir una cosa y hacer otra sin que haya alguna consecuencia, pero probablemente ese bono en algún momento se extinguirá. Pero aquí hay que puntualizar que López Obrador cayó en el mismo error que su antecesor, que tanto criticó. Y que todos los anteriores. Que todos los anteriores, sí, porque lo mismo sucedió con Calderón y sucedió con Fox y con Salinas y con Zedillo, y así nos podemos ir para atrás. Pero a lo que me refiero es esta promesa que se hace en campaña, porque lo hizo Calderón, lo hizo el propio López Obrador de acabar, y Enrique Peña Nieto, de acabar con la inseguridad y sin embargo no cumplirlo. ¿Es porque forma parte de la campaña y ellos ya saben que no lo van a cumplir? ¿O sucede como pasó con Calderón, que dice, es que llegamos, abrimos y nos dimos cuenta que el cáncer estaba ahí, que era más difícil? Porque ahora ya López Obrador también lo dijo. Primero dijo, en 3 años vamos a acabar con la inseguridad, ¿sí? Y ahora ya amplió el margen a 10 años. Pues es que, mira, yo no puedo especular sobre cuáles son las razones por las cuales una autoridad toma estas decisiones. A mí me parece ingenuo que una autoridad diga que se encontró una situación peor de la que se esperaba. Todos los ciudadanos sabemos en qué condiciones se encuentran las policías, las procuradurías y fiscalías del país. Sabemos la deficiencia en términos de recursos que hay. Sabemos la complejidad de tomar decisiones que afectan intereses y que en muchas ocasiones no se toman las decisiones que se deben tomar con la contundencia que se deben tomar, porque luego están los aliados políticos, está un grupo de la sociedad a la que no queremos molestar. Hay decisiones impopulares que tomar. Pensemos
lo que ayer me preguntaban sobre el lanzamiento de un programa en la Ciudad de México que es muy importante alrededor de las motocicletas. En la Ciudad de México hoy estamos encontrando que una parte importante, casi 2/3 partes de los delitos que suceden en la vía pública se están cometiendo con las motos. Y por ejemplo, en el caso del robo a motocicleta, más de la mitad de los robos en motocicleta suceden con violencia. Entonces, sí es un fenómeno que hay que atender. A mí me consultaron y yo les compartí experiencias internacionales que se han utilizado en Italia, en Colombia, por ejemplo, para atenderlo, pero van a generar conflictos. Y si algo ha carecido el problema en México ha sido que echamos a andar normas sabiendo que no las vamos a hacer cumplir porque no tenemos los elementos para hacerlas cumplir. A mí me llama la atención, y nosotros, sabes, hemos sido muy críticos alrededor de la creación de la Guardia Nacional. La promesa que hicieron de la Guardia Nacional es, primero, los argumentos, y están también en uno de los hallazgos, son exactamente los mismos, casi palabra por palabra, que utilizó el presidente Enrique Peña Nieto para justificar la creación de la Gendarmería y luego para tratar de implementar la Ley de Seguridad Interior. Esa misma a la cual tanto se opuso el equipo del entonces precandidato y luego candidato Andrés Manuel López Obrador. De hecho, yo me senté con Rocío Nale a hablar muchas veces con ella cuando ella era la jefa de la bancada de Morena, para tratar de detener la Ley de Seguridad Interior, y ella criticaba, y todo el equipo de Morena criticaba muy abiertamente la militarización del país, ¿no? Pero claro, no es lo mismo ser oposición a ser gobierno. Y en ese sentido, de nuevo, están prometiendo cosas que saben que no van a poder cumplir. No hay forma que se logren 150 elementos en los próximos 3 años, como lo prometió el secretario Durazo. El fin justifica los medios, es decir, el fin es ganar la elección. Por lo tanto, el medio va a ser que yo haga promesas a sabiendas que no las voy a poder cumplir, pero ya cuando gane la elección, pues ya buscaré los pretextos para decir por qué no lo voy a cumplir. Pues desde mi punto de vista no, pero yo no estoy en política y nosotros somos una organización civil que no recibimos recursos públicos, nunca los hemos recibido ni los recibiremos en un futuro, precisamente porque no queremos perder independencia, no dependemos de la popularidad. Y hoy es muy chistoso porque nosotros siempre hemos sido una organización crítica, lo fuimos con Calderón, lo fuimos con el presidente lo somos todavía con el presidente Enrique Peña Nieto, y una parte de nuestra popularidad era precisamente porque fuimos muy críticos con el presidente Calderón, muy críticos con el presidente Enrique Peña Nieto, y hoy, por ejemplo, recibimos ataques constantes por hacer comentarios alrededor de un análisis objetivo sobre la toma de decisiones del presidente López Obrador. No es un tema ni de filias ni de fobias, es simple y sencillamente, si te están diciendo que van a generar 150,000 elementos y el Estado mexicano, en la mejor de las hipótesis, si todo sale bien, tiene la posibilidad de formar a 5,000 elementos por año, aún echando a andar todas las academias y todos los instructores de Policía Federal, de Ejército, de Marina, con datos oficiales de ellos. O sea, esos son datos de ellos, no míos. Los generaron ellos. Entonces, pues no hay forma que tú logres construir una institución de más de 100,000 elementos en 3 años, porque los números no dan. Si son 5,000, te daría para 15,000. Entonces sí, puede que para un político el fin sí justifique los medios. Para mí, usando las palabras del presidente, es inmoral. Pues déjame preguntar algo, Francisco. Qué gusto tenerte en el estudio de contextos. Y tiene que ver con los presupuestos y con los dineros que se han venido gastando. Y recursos que nosotros recordamos aquí mismo en La Laguna, que se constituyó en un polígono de violencia sumamente importante por los números que arrojaba en ese momento. Pues se destinaron recursos verdaderamente inusitados, ¿sí? Con programas de prevención. ¿Quién pidió cuentas de eso? O sea, ¿dónde está ese recurso? Y si la disminución de los recursos para el Fortaseg vendrá a impactar negativamente en los resultados que se han venido teniendo, o si ni siquiera lo vamos a notar. Marcela, un gusto estar aquí contigo también. Pues mira, cuando canceló el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el programa de prevención, a muchos nos entrevistaron. Y me acuerdo que algunos de mis colegas de la sociedad civil se quejaron conmigo por por varias respuestas que di, especialmente porque dije, pues sí es mala noticia, pero tampoco no es tan mala noticia que cancelen el PRONAPRED.
Me decían, pero ¿cómo puedes decir que no es mala noticia que cancelen el PRONAPRED? Le digo, claro que es una mala noticia que cancelen un programa de prevención. Pero cuando en realidad no tenemos indicadores para medir el impacto y el desempeño de los programas, pues la mayor parte de estos proyectos que se echaron a andar poco progresaron y no hay evidencia que hayan tenido un impacto donde se les quería dar. Es positivo que a unos niños se les permita jugar fútbol en una cancha y por eso destinemos recursos, sí, pero eso impacta en lo que queríamos hacer, que era prevenir el delito, pues está difícil comprobarlo. Entonces, si se trata de cómo vamos a usar el dinero público, pues sí es complicado. Nosotros este año, hacia final del año, vamos a presentar un documento donde analizamos qué ha acontecido a partir del sexenio del presidente Calderón, específicamente en gasto en seguridad, cómo se ha transformado el gasto en seguridad y qué eficacia hemos tenido. La verdad es que es muy difícil poderlo medir por varios motivos. El problema no es la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy, si queremos preguntarle a un gobierno estatal o municipal cuánto se gastó en el FASPO, en el Fortasec, lo podemos saber. Y nos pueden decir con detalle, pesos y centavos, a qué lo destinaron. El tema es si esos pesos y centavos logran incidir en la manera en la que se hace el trabajo. Y esa es la parte en la que no estoy seguro. Por lo tanto, ¿es una mala noticia que se reduzcan los Fortasec? Seguramente, es muy mala noticia. ¿Va a impactar negativamente? No estoy tan seguro tampoco, porque pues la verdad es que hoy el gasto en seguridad sigue siendo altamente discrecional y hacemos las cosas por hacerlas, no porque realmente estemos preocupados por mejorar el desempeño. Pensemos en las capacitaciones, que es uno de los recursos que siempre decimos es importante invertir en las personas más que en las armas, más que en esto, más que en el otro. Pues sí, pero mandamos a la gente a capacitarse en su tiempo libre. No hay programas bien armados de formación, nadie supervisa que el programa se dé como se tiene que dar y sobre todo nadie supervisa que haya un impacto en las competencias de quien toma un curso de cualquier materia. Entonces le ponemos un palomeado a derechos humanos, visión de género, lo que sea, uso racional y progresivo de la fuerza, pero la gente sale y hace su trabajo con lo que tiene y con lo que puede. Porque en el curso la mitad del tiempo se quedó dormida porque venía de un turno de 24 horas. Porque le dijeron, como siempre les prometieron, que fuera en su día libre a tomar el curso, con la promesa que un día se lo repondrán y ese día sabe él que nunca sucederá. Porque aparte de todo, tuvo un problema familiar por haberse tomado su día de descanso para ir a tomar el curso, entonces ya la actitud no es la mejor. Y la información tampoco necesariamente es la mejor. Entonces, me parece que hoy sí necesitamos transitar nada más de cuánto a los para qué. Y en eso es la aportación que queremos hacer este año. Estamos construyendo, es un documento que, les soy sincero, nos está costando mucho trabajo porque es muy difícil seguir y nos vamos a enfocar principalmente pues solo a las dos aportaciones federales. Hay otras aportaciones, hay otras cajas que tienen los estados para gastar en seguridad. Sería interesante poderlas incluir todas, pero no nos es posible como organización. Francisco, ¿somos un caso de éxito en La Laguna? Mira, yo creo que La Laguna es un caso de éxito relativo y no le quiero quitar el mérito a ninguna autoridad. Creo que si volteamos o recordamos lo que sucedía en esta entidad hace algunos años, pues evidentemente, en particular, más que la entidad Coahuila, la zona metropolitana de La Laguna estaba viviendo un proceso de descomposición importante, Durango vivía un proceso de descomposición importante. Yo creo que sí es uno de los pocos casos de éxito que tenemos en el país, porque tenemos pocos casos de éxito. Los tres principales que teníamos era Tijuana, la zona metropolitana de Monterrey y Ciudad Juárez, y hoy vemos que los tres se encuentran en condiciones graves. Creo que en ese sentido también hay un aprendizaje que podemos construir. ¿Qué pasó en Tijuana? ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? ¿Y qué pasó en la zona metropolitana de Monterrey? Que cuando se lograron los éxitos hubo coordinación, hubo complementariedad de competencias, hubo colaboración con sociedad civil, hubo un gran respeto por la sociedad civil. Y aquí
¿Por qué hoy se encuentra, por ejemplo, Tijuana en su peor momento de la historia? Porque el gobierno municipal soltó, porque el gobierno estatal soltó, porque el gobierno federal soltó y porque la sociedad civil también soltó. Pero en un contexto en donde los activistas sociales somos atacados, pues es muy difícil que sigamos siendo proactivos. Y la verdad se ha demostrado que ha sido fundamental la participación de empresarios, de medios de comunicación, de ciudadanos de a pie, o sea, de la sociedad civil, en el involucramiento de los asuntos públicos para que este sea un país mucho más justo de lo que era hace algunos años. Pues creo que tendremos que tomar muy en cuenta porque ciertamente que luego hay señales de que esto se puede descomponer muy fácilmente y no pensar que ya hicimos la tarea y ya nos podemos echar en la hamaca y entonces esto va a caminar. La colaboración de todos y cada uno es importante. Y ciertamente, bueno, hay un ataque muy fiero contra la sociedad civil organizada y donde se descalifica a la sociedad civil y creo que eso es lo que no debemos de permitir, que la sociedad civil siga estando presente en las decisiones y en la definición de políticas públicas. Yo creo que todos debemos involucrarnos y creo que debemos tratar de ser un apoyo unos con otros y dar lo que cada uno de nosotros tiene. Una autoridad que decide competir por un cargo público o que decide estar en una posición pública tiene una posición privilegiada para servir al país. Pero los ciudadanos también podemos tomar decisiones que ayudan. Por ejemplo, en los próximos días vamos a presentar otro documento relacionado con, esa va a ser la primera semana de agosto, relacionado con la piratería. Es un trabajo que hemos venido haciendo con mucho detalle, en donde un aspecto importante que detallamos es cómo la piratería es una puerta de acceso para normalizar la ilegalidad. Exacto. Y aquí podemos ver cómo la cadena que permite la piratería, la cadena de corrupción, genera descomposición en nuestra sociedad. Pero ahí sí, los ciudadanos somos responsables, somos corresponsables, porque es fácil, porque está ahí, porque está saliendo del metro, está bajándome del camión, está el puesto donde lo puedo comprar, entonces hay una oportunidad, pero también hay una conveniencia económica, pero también hay hasta un sentido de revancha social de decir, me los friego. Claro. Seguiremos en contacto contigo, Francisco, porque hay mucho que comentar en materia de seguridad y estaremos al pendiente de todos estos estudios, invitando al auditorio a que entren a la página www.onc.org.mx y ahí van a ver este reporte tan interesante del dicho al hecho. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. Gracias a ustedes. Muy buenos días al auditorio. Gracias.